no, pero posteriormente vamos a estar teniendo la primera, segunda, tercera derivada, que es a lo que se refiere como derivada sucesiva. Y posteriormente, ustedes vamos a ver ahorita al inicio de este tema, que cómo estudiar el cambio. La derivada nos va a servir para el estudio del cambio. Si ustedes recuerdan, cuando iniciamos el semestre, yo les decía que uno de los objetivos de la asignatura de cálculo diferencial es el estudio del cambio. Y entonces, ahorita concluir que con la derivada nosotros vamos a poder estudiar específicamente ese cambio. La pregunta dice, ¿cómo evaluar el cambio? Y vean, estoy presentando ahí una imagen del comportamiento anual de la Bolsa Mexicana de Valores de 1991 a 2017. Y vean ustedes que este comportamiento ya nosotros lo podemos analizar y vamos a decir que ha tenido un comportamiento ascendente o creciente y que también hay cambios. Vean, hay cambios porque vemos que de repente sube, de repente baja. Esos cambios los podemos nosotros evaluar por medio de una derivada. Y vamos a iniciar diciendo que la derivada es una herramienta matemática que sirve para dicho propósito, o sea, para evaluar el cambio. Isaac Newton desarrolló los principios del cálculo diferencial y en su obra Methodus Fluxiorum et Seriorum Infinitorum. Vean, habla, me cuesta bastante pronunciar, pero habla de infinitos, ¿verdad? Y habla definitivamente de cálculo infinitesimal. ¿A qué se refiere el cálculo infinitesimal? No al infinito grande que nosotros conocemos como demasiado grande que no podemos alcanzar, sino al infinito pequeño, al menos infinito, donde los cambios, como lo vimos desde la semana anterior, los cambios en X, en el incremento de X, tienden a cero, o sea, son tan pequeños como 0.0001, que ya es un número real, pero que tiende a cero, ¿verdad? Entonces, en el cálculo diferencial, precisamente nosotros vamos a hacer el análisis de ese cálculo infinitesimal, ese cálculo demasiado pequeño. Y estamos viendo que la derivada nos va a ayudar a ello, ¿verdad? La derivada es una de las operaciones más importantes del cálculo. Debido a sus múltiples aplicaciones, se ha definido de diferentes formas. Al menos vamos a ver dos formas de definición de la derivada en esta ocasión. Como la pendiente de una curva, la pendiente del gráfico de la función f en el punto x, f de x es la derivada en f de x, vean. Y recordar que este concepto, la derivada de f en x, este concepto perdón, ya me adelanté, de la pendiente de una recta, ya lo venimos analizando desde el semestre. Vimos una fórmula grande que es y2 menos y1 dividido por x menos x1. O les decía que podíamos utilizar este famoso triangulito en donde el cateto en y, el cateto vertical, dividido entre el cateto en x, el cateto horizontal, que es el cateto de x, ¿verdad? Y entonces encontramos precisamente esa derivada como esta hipotenusa de este triángulo, ¿verdad? Eso sería la representación de la derivada, en dado caso, en una que pasa por esos dos puntos. Este concepto de la pendiente, ya lo hemos visto, y podemos entonces representar a la derivada como la pendiente de una función. Dos puntos, estos dos son infinitesimamente cercanos. Y la otra definición es que la recta tangente del gráfico de la función f en el punto P es la recta que pasa por el punto P con P igual a la derivada f en x. Entonces aquí hablamos que la derivada, bueno, ya lo habíamos dicho, es un concepto bastante importante que se obtiene como el límite, ya lo vimos, representa la pendiente de la recta. Ya vimos la clase pasada el límite del cociente de incrementos en un punto dado.
Y entonces, ¿cómo vamos a representar esta tangente? Así, vean, yo tengo ahí una función f de x igual a x cuadrado, que está trazada en color rojo y que representa una parábola. Puedo trazar una recta tangente, como lo ven ahí, una recta azul, es tangente. ¿Tangente por qué? Porque va a tocar a esa función en un solo punto. Es tan cercana la diferencia de x que asumimos que es solo punto, porque decimos que la diferencia de x, o sea, de x1 a x2, tiende a cero. Por eso calculamos el límite cuando el incremento de x tiende a cero. Pero en cualquier punto de esta función, nosotros pudiéramos calcular una derivada, como por ejemplo en esta gráfica que estoy presentando. Ahí vean, de forma bastante caprichosa, esa fórmula. Y si yo les pido trazar las derivadas en los puntos que ven ustedes ahí, el punto B, el punto C, el punto D, el punto A, vamos a encontrar una recta tangente diferente, ¿verdad? Para cada punto. Vean, la primera recta tangente del punto B la tracé con color azul. Si ustedes recuerdan, lo que vimos el semestre pasado, esa recta tangente tiene pendiente negativa, porque de izquierda a derecha baja, y dijimos que una recta que baja tiene pendiente negativa. Pero vean, el punto C tiene un lugar específico ahí en esa gráfica. Y vean cómo es la tangente. La tangente es totalmente horizontal. La tracé entre este color, entre amarillo y naranja, vean. En el punto C es la tangente, vean, totalmente horizontal. Y si recuerdan, lo que vimos nosotros en el semestre anterior, con respecto a los valores de la pendiente, puedo dar ya las primeras 3 participaciones a quien me diga el valor de la tangente de esa línea que tracé en el punto C. ¿Quién recuerda cuál es el valor? Porque de aquí también vamos a tomar ya algo específico para ciertos puntos de una función. ¿Qué valor tiene esa pendiente? Cuando la recta ni sube ni baja, sino se comporta de manera horizontal. ¿Qué valor tiene la tangente? ¿Nadie? Bueno, cuando la recta no sube ni baja y se comporta de forma horizontal, la pendiente tiene valor de, no, Moreno Hernández 1 no, tiene valor de 0. Y vean que cuando nosotros calculemos derivadas de puntos máximos o mínimos, vamos a igualar esas derivadas a 0, porque vean, este es un punto mínimo. El punto C es un punto mínimo y su tangente y su pendiente de esa recta tangente es 0. Por lo tanto, uno de los procedimientos que vamos a usar, ojalá y nos dé tiempo, para encontrar puntos máximos o mínimos de una función es cuando vamos a igualar esa derivada a 0. Vean en el punto D, que es el punto a continuación, trazo una recta tangente. En este caso, esa recta tangente tiene pendiente positiva. Vean, se comporta la derivada de diferente forma en diferente trazo, en diferente espacio de la función. En el B era negativa, su pendiente, en el C 0 y en el D pendiente positiva. Vean, no puse ahí en ese punto máximo relativo, no coloqué un punto azul, pero aquí vean, trazo con una línea, la tangente con amarillo en ese punto máximo relativo. Digo máximo relativo porque no es el máximo de toda la función. Y vean que también es una recta horizontal con pendiente 0. En puntos máximos o mínimos vamos a encontrar derivadas que las vamos a igualar a 0. Y vean en el punto A también es un mínimo relativo, también pendiente 0. Y eso quería mostrarles, que a lo largo del recorrido de una función nosotros podemos ir encontrando diferentes y esas derivadas van a diferente valor, ¿okay? Y de diferente comportamiento, por lo tanto, de estudiar el cambio con diferente comportamiento, porque el cambio en uno no es el mismo, normalmente. Bueno, ya ahí hicimos
de la pendiente para la derivada, la recta tangente también para la derivada. Ok, matemáticamente ya lo vimos, una de las dos formas la clase pasada, matemáticamente la podemos representar de dos formas. Como el límite del cociente de FEMAT o de FEMAP. Esto vimos la clase pasada. Vimos el segundo. ¿Y qué me dice derivada cómo la representa como límite del cociente de FEMAP? La dada en el punto A de una función es igual al límite cuando x tiende a de la función f de x menos f de a dividido entre x menos a. Es algo muy similar a la clase pasada. Por eso les decía que necesitábamos la primera clase para una primera aproximación de la derivada. Ahora, vean, y quiero que lo recuerden muy bien porque cuando ya se empiezan a preguntarme que se explique el límite de FEMAT o de FEMAT, porque un profesor que da cálculo de diferencial lo utiliza. ¿Ok? Aquí ya se los estoy presentando. Se los voy a mostrar cómo calcular el límite de FEMAT o de FEMAT en una función. Ahorita quiero nada más que observen la fórmula. F de A o la derivada en el punto A es igual al límite X que tiende a A del cociente de F función menos F de A entre X menos A. Este segundo ya lo conocen. La segunda representación matemática es que la derivada de X es igual al límite cuando el incremento de X tiende a 0 de la función incrementada en X, ya lo vimos la clase pasada y puse varios ejemplos de cómo incrementar la función, donde veamos una X, le sumamos incremento de X, ¿verdad? A eso se refiere la función incrementada, menos la función f de X, que es la función original, dividido entre el incremento de X. Vamos a hacer a continuación el cálculo de la derivada de esta función con las dos formas, los dos modelos matemáticos. El límite del cociente de y el límite del... La función es 7 menos x menos 9, perdón, 7x menos 9. Como límite de FEMAT, ¿cómo la vamos a calcular? Así, vean. La función menos f de a menos a. La función es 7x menos a. Y ahora f de a, ¿cómo lo representa? De b a una x, lo reemplazo por a. En lugar de escribir aquí primero. F de X es la primera, 7 menos 9, ahí está, nada he modificado. La segunda dice menos, el signo menos, a menos 9. ¿Ven? Les dije que vamos a hacer, donde unimos por el A y divido entre X menos A. Quito paréntesis. El primer paréntesis se elimina fácilmente. Ahora el primer, el que estoy signo positivo, por tanto, que tengo adentro del paréntesis con su mismo signo. El paréntesis de signo positivo está de 7x menos 9, va con su mismo signo. Ahora, si no menos, como afuera del paréntesis signo menos, lo que está dentro va a cambiar de signo. 7a menos 9 va a cambiar de signo, se va a convertir menos 7a más 9, vean, al eliminar paréntesis. ¿Y cómo sucede eso? Al multiplicar por menos, vean, menos para 100 y menos por menos más para el 9 dividido entre x menos a. Y ya en la clase pasada que lo que vamos a hacer primero es simplificar. Lo que puedo simplificar es el 9, el menos 9 y el 9, perdón. Vean, simplifiqué y entonces me quedó de esa división 7x menos 7a dividido entre x menos a. Si ustedes revisaron lo que pedí revisar de factorización, aquí podrán factorizar 7x menos 7a, se factoriza por factor común. ¿Alguien recuerda, alguien sabe cómo factorizar por factor común 7x menos 7a? Voy a dar 3 participaciones. ¿Alguien sabe? Se cancelan los 7, ¿no? Se eliminan. No podemos cancelar los 7 porque tienen diferente letra.
Más bien, voy a usar los 7 como factor común y vean cómo lo convierto. 7 por x menos a, eso se llama factorización por factor común. 7 por x menos a. ¿Por qué? Porque 7 por x me da x y 7 por a me da 7a. Eso se llama factorización por factor común. El factor común es el 7. ¿Ok? ¿Y ahora qué voy a hacer? Como, vean, como tengo x menos a arriba y x menos a abajo, los puedo eliminar. No los, insisto, al eliminarlos no me da 0, me da 1. 7a entre 7a es 1. 1 por 7 va a resultar el mismo 7. Para que no se me confundan que me da 0 esta eliminación, no da 0. ¿Qué me quedó? 7 nada más. Entonces, al obtener el límite f de a, cuando x tiende a de esta división que ya obtuve como resultado 7, como una x donde sustituirla, por lo tanto el resultado va a ser 7. Y entonces la derivada es igual a 7. Entonces, la derivada de f de x, 7x menos 9, es igual a 7. Ahí lo estoy diciendo, f' de x es igual a 7. ¿Ok? Entonces vean, como no tuve dónde sustituir la a arriba, el resultado de 7 va a ser el resultado de mi derivada. Y entonces con límite de FEMAT, que ya ustedes tendrán la opción de decir cuál es más fácil, el límite de FEMAT o el límite del cociente de incrementos. Ahí está el procedimiento, tómenle una captura para que les quede claro. De cualquier forma voy a compartir nuevamente este video, por eso lo estoy grabando. Y vean, ya hemos calculado 7. Ahora lo vamos a hacer el cálculo, pero con el cociente de incrementos. Esto ya lo hemos visto. La función sigue siendo la misma, 7x menos a, y aplico. Cociente de incrementos. Primero, ¿qué me dice? Primero voy a incrementar la función en x y luego resto la función original y después divido entre incremento de x. Vean, entre corchetes pongo ahí la parte donde incrementé la función. 7x más incremento de x, ya les decía la clase pasada, donde veamos una x, le sumamos incremento de x, cierro paréntesis, y menos 9 no le puedo sumar incremento porque no tiene x, y luego menos la función original, o sea, menos 7x menos 9, dividido entre incremento de x. Resuelvo paréntesis, 7 por x es 7x, y 7 por incremento de x, 7 incremento de x, y luego el menos 9, que ya está fuera del paréntesis, y luego menos por más igual a menos para 7x, y menos por menos igual a más para el 9. Y ahora sí, 3 participaciones a quien me diga qué es lo que voy a simplificar o a eliminar de esta función, de esta expresión, perdón. Sería el 7x y el negativo 9 con el positivo 9. 7x, Osorio Silva, y Moreno Hernández me iba a decir algo, pero no le alcancé a escuchar. Sí, le dije lo mismo. Lo mismo. Los 9. Perdón. Ok. Perfecto. Pongo participaciones y ya se van acercando Osorio, al menos Osorio y Moreno, que han sido Jessica, muy participativas o participativos, se acercan ya a exentar el segundo parcial, el tercer parcial, perdón. Y ya no estamos lejos del tercer parcial, es bastante cercano. 7x, ya me habían dicho, 7x positivo con menos 7x y el menos 9 con el más 9, y entonces ya me quedó límite cuando x tiende a 0 de 7 incremento de x entre incremento de x. Otras 3 participaciones a quien me dé el resultado de esa división. 7. Resultado, jóvenes. 7, Jessica, otra vez. Perfecto. Simplemente voy a eliminar el incremento de x arriba e incremento de x abajo. Insisto, no me va a dar como resultado 0, me va a dar resultado 1, que al multiplicarlo por 7, el resultado va a ser 7, ¿verdad? Entonces, el límite
es de 7 cuando el incremento de x tiende a 0. Como no hay incremento de x donde poner o donde sustituir ese 0, simplemente me va a quedar como resultado 7. Y ese es el resultado de la derivada. Por lo tanto, de la función f de x, 7x menos 9, su derivada f' de x es igual a 7. Vean que con límite de Fermat o con cociente de incrementos, el resultado es el mismo. Y vean que derivar no es la cosa demasiada complicada, demasiada difícil, que no nada más los superhéroes van a poder hacerlo, ¿verdad? Todo mundo, los normales como nosotros, podemos aprender a derivar. Vean, ahí está el procedimiento, no es nada complicado, ninguno de los dos límites de FEMAT o de cociente de incrementos, el resultado nos da lo mismo. Y quiero que lo tengan presente porque en tercer año, en cálculo integral, alguno de los profesores retoma ese tema del límite de FEMAT para que lo tengan ahí presente, ¿ok? Ahora sí, ¿cómo vamos a representar gráficamente la derivada? Porque era uno de los objetivos del aprendizaje del día de hoy. Vean, si no es una derivada porque está demasiado amplia. La derivada es cuando el incremento es demasiado pequeño, pero me va a servir para decirles cómo representamos esa derivada. Vean, si yo tengo dos puntos marcados en azul, puedo representar justo esto, el cociente de incrementos, que es lo que nosotros estamos hablando aquí en esta gráfica. En el primer punto azul trazo una raya hacia abajo, punteada negra, y ese es mi valor x1, que en este caso es 0. En el segundo punto azul, otra vez la raya hacia abajo, y ese es mi valor x2. Bueno, en x1, esta es una función exponencial. Aquí en x1, en el punto azul, voy a obtener el valor de f de x, la función original, ¿verdad? Ahora, ¿dónde voy a tener representado el incremento de x? Como esa diferencia, x2 menos x1, y vean que ahí le pongo esa llave en color roja. Si yo resto x2 menos x1, lo que voy a obtener es el incremento de x, y vean que ya puse 3 elementos. Incremento de x, la función original f de x, solo me falta la función incrementada en x. Bueno, pues la función incrementada en x resulta de sumarle a x1 el incremento de x y por lo tanto llego a x2 y vean dónde lo obtengo. En x2, ahí tengo mi función incrementada en x, o sea, x más incremento de x. Esa es la función incrementada en x. ¿Y cuál sería mi derivada? Es esta línea azul que voy a poner para unir la recta, la pendiente en esto, porque no es una recta tangente. Para que sea recta tangente, tocar un solo punto. En este caso es la pendiente punto, el primero de x1 y el segundo de x2, y lo puedo representar con el famoso ya que hemos hecho. Pero cuando hablamos de cantidades grandes como incremento de x igual a 2, no estamos hablando de derivada, porque vean que cuál es el requisito para que sea una derivada. Que el incremento de x se haga 0 o tiende a 0. Por lo tanto, voy a volver a usar la misma gráfica, la misma representación de la derivada, pero ahora voy a disminuir mi incremento de x. Vean, x1 ya no lo coloco en 0, lo haciendo más pequeño, lo coloco en 1, y x2 lo coloco en 2. ¿Cuál va a ser el valor del incremento de x? Ya lo voy disminuyendo. Bueno, f de x, vean, aquí está en 1, y el incremento de x va a ser x2 menos x1. A 2 le quito 1, me queda 1, ¿verdad? Hace rato 2 menos 0 era 2. Ya voy buscando ese 0. ¿Cuál va a ser mi derivada? Bueno, la función incrementada en x, recuerden que va a estar en x2, perdón, y mi derivada es esta línea, vea, ahora ya cambié de este punto que está punteado al segundo. Ese triángulo se va haciendo más pequeño. Y así voy a ir haciendo más pequeño cada vez el triángulo hasta llegar a 0, hasta este incremento de x sea 0, pero no se los voy a poder mostrar. Así que voy a mostrarles una idea de cómo podemos ir haciendo ese incremento de x que tienda a 0. Vean, voy a volver a representar. Ahora ya prácticamente lo pongo a la mitad, x1,
x2 más cerquita de x1, la función original va a ser aquí, donde termina la línea punteada, la primera de x1. Aquí tengo el incremento de x, que ahora ya es menos de 1 y va tendiendo a ser 0, ¿verdad? Voy a ir buscando que se haga 0. La función incrementada en x, vean, lo obtengo donde cruza la gráfica de x2. Y vean cómo mi pendiente o la tangente de este triángulo se hace más pequeña y probablemente la pendiente también vaya cambiando, pero vean, se va haciendo más pequeño. Entonces, así represento en una gráfica la derivada, como la tangente, la pendiente de 2 puntos. Ahora, cuando ya sea 0, el incremento de x solo va a tocar un solo punto y ahora ya no va a ser pendiente. Ya no voy a usar el concepto de pendiente, sino ya voy a usar el concepto de tangente. Y así voy a ir haciendo cada vez más pequeño mi triangulito, cada vez más pequeño el incremento de x hasta que yo llegue a 0. Pero no se los voy a poder mostrar. Solo en la animación de nosotros puede llegar a caber esto. Entonces, por eso ya cálculo diferencial ya tiene cosas que nos imaginemos cómo es, que ya no lo podemos ver, sino lo tenemos que imaginar. Ok, y lo que quería ver el día de hoy con ustedes es precisamente esto, la última parte. Ya vimos previamente a esta sesión tres fórmulas. Vimos la fórmula de la constante. Cuando la función es una constante, recuerden que la derivada es 0. Cuando la función es la x sola, o sea, la variable independiente sola, la derivada es 1. Ojalá se les vayan memorizando estos datos. Cuando la función es una constante, o sea, un número que está multiplicando a x, la derivada es el valor de ese número. Ya lo veíamos la clase pasada con el ejemplo. Si f de x es igual a 10x, la derivada va a ser 10, ¿verdad? Si f de x es un cuarto de x, la derivada va a ser un cuarto. Y si f de x es menos 3x, la derivada va a ser menos 3. Y ya me hicieron favor de contestar algunos el cuestionario que les dejé la clase pasada. Ahora vamos a ver la cuarta fórmula de derivación, la derivada de una función exponencial, o sea, cuando la x tiene un exponente. No tanto como función exponencial, sino voy a decir como cuando la x tiene un exponente. Vean, ¿cómo voy a representar esta función? X al cuadrado, el exponente es el cuadrado, el 2, menos 2x a la menos 3, el exponente es menos 3, pero vean que ya no nada más está sola la x, sino, perdón, está acompañada de un número, y cuando f de x está a la potencia 1/4, vean que ahora la potencia no es un número entero, sino es una fracción, y esto es lo que voy a mostrarles en esta clase del día de hoy. Ya no voy a derivar por los 4 pasos, sino ya voy a llegar directamente a la fórmula. ¿Cuál es la fórmula cuando tengamos este tipo de función? F de x es igual a x elevado a la n, y esa n es el valor que estoy representando arriba como 2, como menos 3 o como 1/4. Puede tener cualquier número real el valor de la n. ¿Cuál va a ser la fórmula? Vean, ahí estoy señalando con esta flechita en azul la fórmula para derivarla. Muy sencilla. La derivada de x va a ser n, voy a tomar ese exponente n, lo voy a bajar y lo voy a multiplicar por la x, vean, lo estoy bajando, va a ser n por x, y a la n o a cualquier valor que tome n, le voy a descontar 1, n menos 1, arriba en el exponente. Está muy sencilla la fórmula. ¿Cómo es? Tomo el valor de n, lo bajo a multiplicar a la x, porque dice n por x, y en el exponente hago una resta, n, que puede ser cualquier valor, y siempre menos 1, jóvenes. Ahí es una característica bien particular de las derivadas, que siempre le vamos a restar 1. Ustedes van a ver el próximo semestre que en integrales es lo contrario. A ese exponente n le van a sumar 1. Y en lugar de tomar la n y bajarla a multiplicar, la van a bajar pero a dividir, que es lo contrario. Por eso se dice que la derivada es lo contrario de la integral. Vean, entonces, n por x a la n menos 1, esa es la fórmula. Grábensela, guárdenla, cópienla, tómenle captura, porque es la cuarta fórmula que estamos usando.
Aquí vienen, vean, vamos a ver los ejemplos. Obtener la derivada de f de x igual a x a la 3. X a la potencia 3. Lo primero que vamos a hacer es identificar el valor de n. ¿Cuánto vale n? 3, porque dice x a la n, ¿verdad? Porque ese valor de n lo voy a tomar primeramente para multiplicar a la x y a ese valor de n le voy a descontar 1. Aplicando la fórmula, vean, n por x a la n menos 1, entonces, ¿cómo me va a quedar? La derivada de x va a ser 3, que es el valor de n, por x a la 3 menos 1, a la n menos 1. ¿Cuánto vale n? 3. 3 menos 1. Entonces, vean, es fácil también obtener la derivada. 3 por x es 3x y 3 menos 1, 2. Y ya derivamos x al cubo, ¿ven? X al cubo, entonces es 3x al cuadrado. ¿De dónde salió el 3? De tomar el exponente n y ponerlo a multiplicar a la x, ¿verdad? 3 por x. ¿Y de dónde salió el 2? De tomar ese valor de n y a ese valor descontarle 1, n menos 1. 3 menos 1 es igual a 2. Vean que no está nada complicada la fórmula. Siguiente ejemplo, vean. Si yo tengo la función, ahora ya a la x ya la está acompañando un número, no está sola como lo vimos en el caso anterior. 2x, pero vean que el exponente es negativo. 2x a la menos 2. Si voy a sumar, a restar menos 1, voy a tener ya una suma, porque menos 2 menos 1, recuerden, mismos signos se suman y conservan su signo negativo, por eso se los quise mostrar. ¿Qué valor tiene n? Menos 2. Ese valor de n lo voy a bajar a multiplicar al 2 y a la x, porque multiplica a ambos, y al menos 2 que tengo arriba como exponente, le voy a quitar o le voy a restar menos 1, que se va a convertir en una suma. Aplico la fórmula, vea, vuelvo a insistir, n por x a la n menos 1. Pero en este caso va a ser menos 2 que multiplica al 2x, ¿verdad? Los está multiplicando a ambos. 2x. Y vean, menos 2, lo que les decía como exponente, menos 1. Mismo signo, se suman y conservan su signo. Aquí no voy a hacer resta. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la derivada? La derivada de x me dice, menos 2 por 2 va a ser menos 4. Vean, primero multiplico los números, menos 2 por 2 es menos 4, y la x, menos 2 y menos 1, se suman y conservan su signo negativo, menos 3x. Menos 3, perdón. Es el resultado. Menos 4x a la menos 3. ¿De dónde salió el menos 4? De multiplicar menos 2 por 2, menos por más, menos, y 2 por 2, 4. Luego coloco la x y realizo la suma de sus exponentes. Menos 3, menos 1, se suman, conservan su signo negativo, y 2 más 1 es igual a 3. Vean, pura matemática y pura aritmética estoy aplicando en este caso, ¿verdad? Siguiente ejemplo, siguientes dos ejemplos, vean, ¿qué pasa cuando el exponente es una fracción? Voy a aplicar la misma fórmula. Obtener la derivada de f de x igual a 1, que ya más adelante se los voy a mostrar que esto se puede escribir de otra forma también. ¿Cuánto vale n? N vale 1/2, porque es el exponente, ¿verdad? Aplico la fórmula, la derivada de x es igual a n por x a la n menos 1. Vean, ¿cómo va a quedar? Ese 1/2 lo voy a traer a multiplicar a la x. 1/2 por x, y arriba 1/2 menos un entero, menos 1, ¿verdad? Hay que recordar cómo se en algunas ocasiones, cómo se ve una resta suma de una fracción entero, ¿verdad? 1/2 menos un entero, vean que coloco otra vez 1/2, pero un entero lo puedo representar con denominador 2. 2 entre 2. ¿Por qué denominador 2? Porque el 1/2 tiene denominador 2. Entonces, ¿y para qué le puse denominador 2? Para tener el mismo. Cuando tenemos el mismo denominador, simplemente lo pasamos, y por eso yo lo hago con el mismo denominador. Un entero, insisto, 1, lo represento como
2 entre 2 es igual a 1. Ya la resta de fracción con el mismo denominador son los más fáciles que hacemos, y simplemente pasa el mismo denominador 2 y solo opero arriba. Uno positivo y uno negativo es una resta. A 2 le quito 1, me queda 1. En valores absolutos, el 2 es mayor que el 1 y el 2 tiene el signo negativo, por lo tanto le pongo el signo negativo. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta división, de esta resta, perdón? 1 medio menos 1 entero menos 1 medio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el resultado de la derivada? 1 medio de x, porque 1 medio por x me da 1 medio de x, elevada a menos 1 medio. Vean, recordar esta parte de abajo donde estoy poniendo la resta de las fracciones, y por eso les decía que tenemos que tener como base esta resta de las fracciones. Si ustedes hacen sus restas así como lo estoy proponiendo, de hacer la resta con el mismo denominador y buscar una representación de una fracción con el mismo denominador, va a ser muy fácil poder llegar a estas derivadas. Tercera derivada. Cuarta derivada es una derivada que también tiene un exponente negativo, como fracción, pero además negativo, pero a la x la está acompañando número, tiene coeficiente. Vamos a hacer lo mismo. ¿Cuánto es el valor de n? N vale 1 medio, ¿verdad? Menos 1 medio, perdón. Y aplico la fórmula n por x a la n menos 1, de antemano sabiendo que el valor de n es menos 1 medio. Ok, ¿cómo lo voy a sustituir? Menos 1 medio, porque es la n, menos 1 medio, por 2, por 2x, vean, por 2 y luego por x. El 2 no lo dejo fuera, ¿verdad? Este menos 1 medio multiplica al 2 y también multiplica a la x, por eso estoy diciendo menos 1 medio por 2 y por x. ¿Y cómo represento la resta? En este caso va a ser una suma de los exponentes. Menos 1 medio menos 1. Ven, signos iguales, los exponentes se van a sumar. Primero hay que recordar cómo vamos a resolver esta parte de menos 1 medio por 2. Una fracción multiplicada por un entero. Recuerden que es bien fácil, vean. Menos 1 medio por 2, ¿qué hacemos? Al entero le ponemos un 1 abajo y ya se me convirtió en una fracción, 2 sobre 1. ¿Por qué así? Porque la multiplicación de fracciones se multiplica en horizontal, los numeradores por numeradores y los denominadores por denominadores. Menos por más igual a menos, 1 por 2 me da como resultado 2 y 2 por 1 me da como resultado 2. Y ven que puedo simplificar esta fracción. Menos, ya lo pongo de antemano como negativo, menos 2 entre 2 me da igual a 1. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación de menos 1 medio por 2 me dio como resultado menos. Pero recuerden que en álgebra el 1 no se pone ni como coeficiente, pero sí como exponente sí. Como exponente negativo sí, pero como coeficiente no. ¿Cuál es el coeficiente? El número que está al lado de la letra, el que lo acompaña, no el exponente. Y la otra operación que tenemos que recordar es menos 1 medio menos 1 entero, menos 1 medio menos 1 entero. Ya les comenté hace rato que este 1 nos conviene representarlo como 2 entre 2 para tener la misma, bueno, una resta, o en este caso una suma, con el mismo denominador. Abajo, 2 y 2 lo arrastro. Y como ambos tienen signo negativo, se van a sumar y conservan su signo negativo. Vean, menos 1 medio menos 2 medios, ambos signo negativo, lo conservan, y solo sumo arriba 1 más 2, 3. Ya tengo el resultado. ¿Cómo escribo la derivada? F' de x, o sea, la derivada de x va a ser igual a menos x, que resulta de multiplicar menos 1 por x es menos 1x, pero recuerden que el 1 como coeficiente no lo represento, entonces es correcto decir menos x elevado a la menos 3 medios, a la menos 3 medios. Vean que fue de las fracciones. ¿Qué está integrando? Que ya estamos integrando todo a y ahorita, y nos está sirviendo ahorita álgebra y aritmética para calcular derivadas. La cuarta fórmula que vemos en esta segunda clase de derivadas. Primera fórmula, la de la constante, que nos da como resultado de derivada 0.
La de la x sola nos da resultado de la derivada 1. La constante por la x que nos da como resultado de la derivada el valor de la constante o del número. Y la fórmula del exponente de la función de x elevada a un exponente, que ya es un poquito más compleja, pero que no es del todo difícil, ¿verdad? Ejercicios resueltos, les mostré 4 procedimientos para que ustedes se guíen y puedan entonces resolver de manera fácil en su cuaderno. Voy a dar 3 participaciones por cada una de las respuestas de los siguientes ejercicios, jóvenes. Recuerden, es para exentar el examen. El examen del test parcial van a ser puras derivadas. Ejercitar f de x cuando x es igual a x a la 4. ¿Quién me quiere decir el resultado? Apliquen la fórmula. Recuerden, n por x a la n menos 1. Esa es la fórmula. ¿Resultado? Sería 4x elevada al cubo. Rivera Vargas, primer ejercicio correcto. 4x elevado al cubo, ¿verdad? O elevado a la 3. Es bien fácil, jóvenes. Es bien fácil. ¿Qué voy a hacer? El 4 lo voy a bajar y lo voy a multiplicar por la x. 4x. Y a este 4 que está como exponente le quito, le resto 1, 4 menos 1, 3. Entonces, 4x al cubo. Segunda, f de x cuando f de x es igual a menos 3x elevado a la menos 2. ¿Cuál va a ser el resultado? Esa está un poco más complejita, pero nada de lo que no se pueda resolver. Ese menos 2, que es el valor de n, lo voy a bajar a multiplicar al menos 3 y a la x, y a ese menos 2 que está como exponente, este menos 2 que está como exponente, le resto 1. ¿Quién me quiere dar el resultado? Yo. Sería ya, negativo me parece que es. Perdón. Sería negativo 6x al negativo cubo. Pero no puede ser negativo 6x, porque el menos 2 se va a ir con todo diga su signo. Positivo. Es positivo. Sí, por eso vi que dudó. 6x elevado a la menos 3, ¿verdad? Sí. A la menos 3. Sí, que tenía como corrección ahí, ¿verdad? Porque voy a multiplicar menos por menos más. 2 por 3, 6. Y a menos 2 le quito menos 1. Va a ser una suma. Menos 3. Perfecto, Osorio Silva. 6x elevado a la menos 3. A todo mundo le debe dar ese resultado, ¿ok? Osorio Silva va imparable con el número de participaciones. ¿Quién fue? Rivera Vargas. ¿Rivera también? Ok, ahorita le pongo, ok, su participación. ¿Y cuál será el resultado de estas, de las un poquito más complejas, porque hay que hacer operaciones con fracciones? F de x igual a x a la 1/4. ¿Quién me quiere decir el resultado? Sería 1/4 de x menos, con exponentes negativo 3/4. Perfecto, Sierra Silva. 1/4 de x elevado a el exponente menos 3/4, ¿verdad? Muy fácil con estos procedimientos que yo les digo que usen este mismo denominador para hacer las restas, y así no se complican la vida. Porque ¿cómo van a restar? ¿Cómo van a restar? El de 1/4 ya saben que va a pasar abajo y ya eso no hay problema, pero a 1/4 le van a quitar menos 1, pero ese menos 1 lo van a representar como 4 entre 4, ¿verdad? Para tener el mismo denominador 4 abajo. 1/4 menos 4 entre 4, arrastramos el denominador 4 y simplemente arriba. 4 menos 1 es 3, pero como el 4 en valor absoluto es el mayor, va a poner el signo, o sea, menos 3/4. Entonces, muy sencillo, jóvenes. ¿Qué van a hacer? Y vean que nos estamos adentrando a derivar de una forma muy sencilla. ¿Qué van a hacer? Como a las 12 ya les va a aparecer esta tarea, ya está programada para que
aparezca las dos en Classroom. Yo pongo este mapa interactivo, pero vean que no uso un mapa, sino que uso una tabla para resolver. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a tomar su libreta, van a resolver, porque vean que aquí está desde las primeras fórmulas. Vean que aquí veo una constante que es raíz cuadrada de 2, veo otra constante que es menos 20, veo la x sola, que fue de las fórmulas que vimos la clase pasada, veo la x sola, pero con signo negativo, que se aplica la misma, solo con conservar el signo. Veo la x acompañada por un número, o sea, menos 4 sextos de x, pero aquí, ojo, se puede simplificar porque tiene mitad de 4 y mitad de 3. Entonces, simplifíquenlo para que la EducaPlay lo van a resolver, EducaPlay se los tome como válida, porque si ustedes dicen, pues esta está muy fácil, 4 sextos, y aquí la derivada es 4 sextos, pero si ustedes ponen 4 sextos, se las va a marcar mal, pero yo le puedo sacar mitad a 4 y mitad a 3, y ese es mi resultado, ¿verdad? Ya les estoy diciendo el resultado. Vean que aquí van a aplicar la fórmula en donde dice menos x al cuadrado, la fórmula de que vimos hoy, y vean que tienen tres cuadrados donde van a poner el resultado. ¿Por qué? Porque el que ven arriba es el exponente, el que ven en medio es de la letra, y el que ven a la izquierda es el número. Entonces, como ustedes lo van a resolver en su libreta, ya van a tener una expresión, por ejemplo, menos 2x a la 5, vamos a suponer, que es del ejercicio 4, vean el 4, que ya tiene tres cuadraditos. Menos 2x a la 5, voy a suponer que sea ese el resultado. Entonces, en el primer cuadrado van a poner menos 2, en el que está en medio la x, y arriba el exponente, si hay exponente que poner. Puede ser que no resulte, porque recuerde que exponente 1, positivo, no ponemos. ¿Por qué las primeras tres tienen un solo cuadrado? Porque ahí van a poner un solo resultado, ¿verdad? Ya les dije, menos 4 sextos de x solo va a tener un resultado, no tiene x. El menos 20 un resultado, la x un resultado. Y en esta otra de 3x a la 6, ustedes la resuelven, aplican la fórmula, obtienen el resultado, les va a dar una expresión que tiene un número, que tiene una letra que va en medio y que tiene un exponente. En la que tiene 3 cuadritos, en ese orden van a colocar su resultado para que EducaPlay se los tome como correcto su ejercicio. De tal forma que, vean, estas, ¿cuántas son? 2, 4, 6. Estas 8 ejercicios los van a resolver en EducaPlay, ahí anotando sus resultados en cada uno de los cuadritos. Muy bien, jóvenes, voy a pasar la última lista. Aparentemente estuvieron conectados hasta 16 estudiantes el día de hoy. No sé si tuvieran alguna duda al respecto. De lo que vimos hoy fue parte teórica y luego fue la parte práctica. Ninguna, perfecto. Entonces, jóvenes, como no hay dudas, no me